Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Y ahorita ya termino con esto, que es el tema de la plata. De los que estamos aquí, sabemos que la plata es muy importante. La inflación, como lo pueden ver acá, es negativa. El mes de agosto ya se publicó, está en cero, de tal manera de que la inflación pasó a segundo plano. Hoy no debe ser la prioridad del Banco Central. La estabilidad de precios, más bien tenemos una deflación. Quiere decir que la preocupación del Banco Central ahora tiene que ser la búsqueda de la ocupación plena de los recursos productivos. O sea, ¿cómo hacemos para que esta economía, en vez de decrecer 5%, crezca al 4, al 5, al 6? ¿Cómo hacemos para generar actividad económica? ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? Esa es la preocupación principal. Y eso nos lleva entonces al problema de los bancos. Aquí está el tema del balance general del sistema financiero nacional. Aquí están los bancos estatales, privados, financieras, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito. Tienen un total de activos de 62 mil millones de dólares, prácticamente equivalente al Producto Interno Bruto. Vean que esos activos crecen de punta a punta, 4.600 millones de dólares, un crecimiento del 8%, pero cuando nos vamos a ver los componentes de ese activo, el que más nos interesa a nosotros, para el cual existe un banco, que es para dar crédito, vean esta cifra, se parqueó en 38 mil millones de dólares. No solamente se parqueó, no crece. O en el último trimestre, en pandemia, más bien los banqueros recogieron velas, no están prestando. Y si nos vamos a ver la captación de recursos, no es que no presten porque no tienen plata. Vean que la captación de cuentas corrientes creció 5 mil millones de dólares de punta a punta. Entonces la pregunta que uno se hace aquí, y si no prestaron en crédito, ¿qué hicieron con esos 5 mil millones? El cuadro habla por sí solo. De estos 5.200 millones, 3 mil millones se fue a un rubro que se llama inversiones en títulos valores. De ahí no se vale. De ahí, señores banqueros y señor gobierno, yo ya les presenté mi caso. Tengo una caída del 70% en mis ingresos, del 86%. ¿Y cómo es que ustedes están agarrando la captación del público más bien para meterle plata al gobierno y financiar su gasto corriente? No sé si me explico. Ahí hay un tema de presión importante gremial, porque plata sí hay. El problema es que se la está llevando el gobierno. Aquí, este otro lo que nos dice es dónde está el crédito antes del COVID. Vean que el total del crédito son alrededor de 39 mil millones de dólares y de eso 17 mil está dedicado a empresas y 22 mil millones está colocado en personas. O sea que nuestro sistema financiero se hizo ya un sistema retail, un sistema para financiar personas, mayoritariamente. Y si nos vamos a ver en el rubro de empresas, ¿dónde es que se coloca el crédito? Precisamente por esa clasificación de hoteles y restaurantes, en teoría, lo único que hay colocado de estos 17 mil millones de dólares en turismo son 300 millones. Yo me niego a creer esta cifra de 300 millones entre 2, 3, 4 hoteles grandes que hay en este país, se tragan 300 millones. Pero van a ver el rubro de servicios y ahí hay 5.700 millones. Para mí hay mala reportería. Para mí se están reportando actividades turísticas como si fueran del sector servicios. Debería crearse un rubro general de turismo para poder llevarle mejor el pulso. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, cuando hay crisis y cuando hay que asignar recursos escasos, el turismo sería el último, según estos números. El primero es servicios. No sé si me explico. Entonces, hay que trabajar ahí en una buena reportería para asignación correcta. Y esto es la morosidad a más de 90 días. Lo que podemos ver es que la morosidad ya en pandemia superó la mora de más de 90 días y en cobro judicial que había en la última crisis subprime, que fue del 2.32, ya en el 2020 con readecuaciones, incluso tenemos una mora de más de 90 días del 2.5%. Y si lo vemos por sectores de actividad económica, lo más moroso a más de 90 días es la agricultura, le sigue la construcción,
el comercio, y vean que hoteles y restaurantes está muy parecido al año pasado, me imagino porque aquí ya se hicieron bastantes reestructuraciones, pero a corto plazo. ¿Qué es este otro gráfico? A junio, la SUGEF reporta que se han reestructurado a nivel de empresas 6.600 millones de dólares y 9.700 millones en consumo, lo que equivale a un 40% de la cartera empresarial reestructurada y un 43% de la cartera de consumo. Y si nos vamos a ver hoteles y restaurantes, de los 300 millones colocados, según ellos, reestructuraron el 73% de los créditos en turismo, y en servicios reestructuraron el 43%. El problema es el plazo de esas reestructuraciones. 90 días, 180 días no son suficientes. Bueno, y a eso me lleva al tema heterodoxo que algunos planteamos, la creación de un fondo de avales. Un fondo de avales que está ya en la Asamblea Legislativa. Aquí hay que pujar para que eso salga rápidamente. La idea es que se constituya un fondo, un fideicomiso, con un préstamo de 300 millones de dólares que toma el gobierno, y que esos 300 millones en principio vayan a capital de trabajo fresco para actividades afectadas por el COVID, y luego que se permita avalar pérdida esperada de los sectores afectados por el COVID para que los bancos puedan reestructurar a largo plazo los créditos existentes. Y esta es la cartera que se reestructuró a junio: 1.200 millones en servicios, 500 millones en comercio, hoteles y restaurantes 125 millones. Si sumamos todo esto, nos da 3.000 millones de dólares que se han reestructurado, pero no al plazo correspondiente. De tal manera de que si uno dice, bueno, este es un esquema donde el aval garantiza el 80% de los créditos individuales y el banco pierde, pone en riesgo el 20%, pero yo voy pagando créditos malos hasta acumular la pérdida esperada, ¿verdad? Si la pérdida esperada, digamos, en turismo es del 20%, o en todos estos sectores es del 20%, para cubrir un portafolio de 3.750 millones de dólares, donde el 20% lo perderían los bancos y el 80% lo perdería el fondo de avales, en ese caso extremo, el tamaño del fondo tienen que ser 600 millones. Pero si la pérdida esperada es 10%, el tamaño del fondo es 300 millones. Y si la pérdida esperada es 5%, el tamaño del fondo es 150 millones. O sea, aquí lo crítico es estimar la pérdida esperada, porque lo que se puede cubrir de créditos es 1 entre la pérdida esperada. Si la pérdida esperada es 10, con un fondo de 300 millones, podemos avalar 10 veces, ¿verdad?, ese monto. Esta es la línea que ya el Banco Central anunció. Esta es una línea a 4 años plazo en colones a una tasa de interés fija del 0.8%, de acuerdo con esta tabla. Vean que son 700.000 millones de colones que se ponen a disposición según la participación de cada banco en el crédito. El Banco Nacional tendrá disponible 129.000 millones, el BAC 92.000, el Banco de Costa Rica 80.000. Son fondos muy baratos, a tasa fija, en colones. Suponga que los bancos le meten un margen de 3, 4 puntos, saldrían a una tasa del 4 o el 5% fijo a 4 años, para que puedan dar capital de trabajo o refinanciar deudas actuales con sus deudores. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.